Muy bien. Antes de iniciar con la parte de los temas de la clase, quiero darles un comunicado de manera de coordinación. Inclusive, bueno, es para ser un poco redundante con los que se conectaron más temprano en la reunión de hoy. El día de hoy llegó un correo electrónico con un comunicado por parte de la Dirección General del Sinvestap. ¿Sí? En este comunicado lo que se indica principalmente es que a partir del día 22 de marzo se regresa al trabajo presencial de tiempo completo o jornada completa aquí en Sinvestap, ¿sí? Y da un link, un enlace precisamente a este documento que les estoy mostrando en PDF, que se llama Lineamientos para el Desarrollo de Actividades Presenciales en el Sinvestap, a partir de, bueno, fue publicado el 14 de marzo y hoy es para regresar el día 22. Les comentaba que en general no se iba a hacer de que se regresa de hoy para mañana. Tal vez algunos de ustedes tengan compañeros en el Politécnico conocidos. Me comentaban que en el caso de UPITA, que es del Politécnico, sí se dio la situación de, pues regresen mañana, ya se tienen que presentar a clases. Y hubo un poco de inconformidad y algunos enfrentamientos entre estudiantes, sobre todo los que están en provincia, que pues ya tenían que regresar a la parte de clases presenciales y pues iba a ser un tanto complicado para ellos encontrar dónde vivir tan pronto. En el caso de Sinvestap, pues está dando una semana de plazo, ¿sí? Para llevar a cabo este regreso. De las partes importantes, bueno, yo todavía quiero aclarar alguna. Por favor, ahí lo leen con cuidado. Yo marqué aquí algunas cosas. Eh, bueno, aquí está lo que les comentaba. A partir del día 22 de marzo, todos los integrantes de la comunidad Sinvestap deberán acudir a realizar sus actividades presenciales en horario completo. Y bueno, aquí están algunas consideraciones. Les mencionaba algunas de las importantes que considero que los implican. Es la siguiente. Bueno, dice, las personas que aún no tienen un registro de acceso a las instalaciones deberán presentar una prueba diagnóstica COVID-19, para lo cual recibirán un correo electrónico institucional con la cita para su aplicación en el laboratorio durante el periodo del 14 al 18 de marzo. Yo lo que quiero entender es que esta parte, lo que afecta es a personal y trabajadores que aún no se han realizado ninguna prueba de las que les pide Sinvestap para incorporarse. Ajá. De lo que me comentaban las personas que están en el comité, es que ya en principio no se va a solicitar precisamente la prueba de COVID con resultado negativo para el ingreso, ¿sí? Sobre todo en el caso de los estudiantes, le digo, eso lo confirmo. Esto parece que aplica para personal. A ver. Bueno, la idea es que para acceder al centro se tienen las credenciales, las cuales dan el acceso inmediato. En el caso de ustedes que no tienen credenciales, lo que ya me dijeron en servicios escolares, ya tienen la máquina para tomar las fotografías, porque inclusive estaba descompuesta, ¿sí? Entonces, una vez que ya se tenga el acceso de su parte, que va a ser mediante un oficio, normalmente se envía un oficio ahí a la entrada principal con vigilancia, indicando los nombres y los horarios de las personas que pueden ingresar, en este caso ustedes como estudiantes. Y una vez que tengan ustedes ingreso aquí dentro de las instalaciones de Sinvestap, Servicios Escolares hace un programa en el cual por cada área marca un cierto horario, una cierta fecha, para que ustedes vayan a tomarse la fotografía y se les entregue la credencial del Sinvestap, con la cual ya van a tener el acceso de manera más fácil. Van a ingresar. Entonces, con eso ahorita ya está la parte de que se van a habilitar todas las credenciales. Bueno, esa es la parte de los investigadores. Realmente la parte de estudiantes es muy escueta, el apartado que los involucra, pero lo que sí dice es todos los estudiantes podrán ingresar a las instalaciones del Sinvestap, ¿sí? Entonces, a partir del día 22, en principio ya tienen el acceso, pero como no tienen credencial, será a través de ese oficio que se envía al área de vigilancia. Y bueno, su presencia estará sujeta a las actividades que ustedes deban de cumplir. En su caso, pues son los cursos. Vamos a ver si ya lo permite la logística
Aquí tenemos un área para estudiantes de maestría que están tomando cursos para que dejen ahí sus cosas. Es un pequeño cubículo con un par de cajoneras y es una sala que precisamente llamamos sala de estudiantes de maestría. Ahorita todavía hay pertenencias de sus compañeros que tuvieron que dejar las instalaciones cuando se decretó lo de la pandemia, el cierre debido a la pandemia. Entonces, bueno, ellos tendrían que venir a retirar sus cosas para que ustedes pudieran tomar su lugar. En principio hay 1, 2, 3, 4, 20 lugares, si mal no recuerdo. Entonces, alternando de uno en uno, creo que habría suficiente espacio para tenerlos, pero bueno, es algo que tenemos que decidir en el colegio de profesores si se va a permitir o no, pues debido a la situación de que no se debe de tener hacinamiento o un número alto de personas en un lugar cerrado. Lo que sí es un hecho es que nuestra sala de clases, donde se dan los cursos, esa es para, en principio, 60 personas. Está bastante ventilada, y es un área bastante grande, inclusive ya se tiene un equipo de ozono para generación de ozono para mejorar las condiciones de la sala. Entonces esa parte de los cursos pues sí se tendría ya presencial. ¿De acuerdo? ¿Qué más es importante? Bueno, a lo que yo les mencionaba aquí, esa parte de la prueba COVID, siento que es más que nada para el personal, no habla de que los estudiantes tengan que presentarla, ¿sí? O que se les tenga que hacer una cita para que se presenten, para que se les haga la prueba. ¿Qué más hay? Bueno, en el caso de otros ingresos, eso no los afecta a ustedes, ustedes ya tienen calidad de estudiantes. En el caso de otros ingresos, sí se tiene que hacer todavía la solicitud del ingreso en esta plataforma que está aquí mencionada. Y ahí sí tienen que cumplir con otras cosas. Lo que sí, creo que viene por acá abajo. Aquí está. Hay una página, precisamente esta, que está aquí el link, incluso ya ustedes podrían entrar. La idea es que se debe de generar un código QR, el cual tiene una validez de 15 días. Ahorita está teniendo todavía una validez de 7 días. Ahí es un cuestionario muy sencillo, pregunta si has tenido contacto con alguien que haya dado positivo a COVID, si has viajado, y te pregunta una serie de sintomatología, ¿sí? Que si has tenido fiebre, dolor de cabeza, vómito, náusea, pérdida de olfato, bastantes cosas, en la idea de detectar posibles casos, ¿sí? de COVID. Entonces la idea es que con eso se genera una autorización, ¿sí? Y se genera un código QR. Ese código, a la hora que uno ingresa, lo debe de facilitar, ¿sí? Lo debes de presentar. Si no presentas el código QR, te niegan el ingreso, ¿sí? Y aunque tengas el código QR, si no está autorizado tu acceso, al menos durante toda esta semana, no te lo permiten. Entonces, todo esto va a ser a partir del día 22, cuando ya se tenga un acceso más libre. Ok, ¿qué más? Pues creo que eran las partes que afectaban directamente la situación. Léanlo por favor con cuidado. Lo que habla ahí es que si se da un caso de COVID positivo entre el personal que ya está dentro de las instalaciones, pues se debe de reportar de manera inmediata al jefe, ¿sí? Del área, también diciendo con quiénes ha tenido contacto directo. Se les programan unas pruebas, sobre todo al que se tenga la sospecha de que tenga COVID positivo. Y en caso de dar COVID positivo, también se procede a solicitar que aquellas personas que tuvieron contacto inmediato se aíslen y en un transcurso de 3 a 5 días después de ese contacto se hagan una prueba para descartar la posibilidad de dar positivo al COVID. Durante ese tiempo, inclusive al hacer el reporte, se les bloquea el acceso con la credencial hasta que se demuestre que se es negativo a COVID. Entonces, para que por favor lo lean, pónganle atención. Bueno, aquí está esa parte de que después de entre 3 y 5 días de haber tenido el contacto, pues se debe de programar la prueba. Ok, bueno, entonces ya estamos, ahora sí, por regresar de Profesor, manera presencial, ¿sí? una pregunta. Entonces, ¿la fecha del 22 de marzo es para personal o también incluso Todo. nosotros foráneos? Si te das cuenta, es más, creo que todavía lo tengo ahí. Déjeme regresarlo.
Aquí está. Ok. Aquí está, mira. Y no se puede dar como una prórroga. Bueno, es que en mi caso yo ya había como tenido un lugar, pero creo que ya lo rentaron, entonces voy a tener que volver a buscar y no sé si estos días sean suficientes. Porque lo que comentaban los compañeros que habían como ya visto y sí hay disponibles, pero están como muy caros ahorita. Sí. Como que están disponibles Sí, son de muy caros. hecho, yo el fin de semana pasado, ve que usted nos comentó la semana pasada, me dediqué a estar buscando lugares Sí. y pues sí encontré algunos, pero la verdad eran viviendas, o sea, muy deprimentes. Yo diría que indignas para estar viviendo. Además, pues los precios caros. Sí. Y el problema también es que, bueno, digamos, este cuatrimestre pues lo terminamos allí, pero el problema son la duración de los contratos, que algunos lugares es de mínimo un año. Sí. Entonces, pues sí, es un Miren, yo problema. lo que pienso el día de ayer aquí, platiqué precisamente con el doctor Hugo y platicábamos de que ya estábamos esperando que se diera este comunicado. Inclusive las fechas originales del comunicado sí se habían pensado que fueran esta semana, ¿sí? Ahorita lo mencionaron para el día 22. Yo lo que pienso es que como Colegio de Profesores de Mecatrónica vamos a tener una reunión para pues ver precisamente cómo se va a implementar toda esta parte del regreso. Y ahí voy a plantear esta inquietud de ustedes, ¿no? De si puede haber una prórroga o no. Y bueno, de la pregunta primera que me hacía, se dan cuenta que hice todos los integrantes de la comunidad. O sea, esto quiere decir personal, estudiantes, personal de apoyo. Aquí está intendencia, generalidad de taller. Entonces, esto ya no nada más aplica a la parte de personal. Aquí, por ejemplo, algunas excepciones, por favor, lean bien todo el documento. Habla de que puede haber algunas excepciones. Por ejemplo, una de las primeras excepciones es de, en principio ya debe de tener uno todo el esquema de vacunación completo. En el caso de personal, el Simvestab, que no tenga esa situación, aquí está, de hecho, si lo ven en este párrafo, habla de que de momento una de las excepciones es si no tienes el esquema de vacunación completo, bueno, pues deben informar las causas, lo que acredite esa situación particular. Deben llevar a recursos humanos, por eso le digo, esto es para la parte del personal. ¿Sí? Y supongo que ahí ya se analizará caso por caso, ¿no? Cuál es la situación. Pero en el caso de los estudiantes, al menos de momento no marca ninguna excepción. Y les digo, de acuerdo a los cumplimientos de las actividades del programa de estudios. Hasta donde yo sé, los profesores que ahorita les estamos dando cursos, todos tenemos nuestro esquema de vacunación y creo que ninguno tenemos una excepción que pudiera impedir que nos presentáramos ya aquí en Simvestab. De todos modos, yo lo que puedo hacer es en la junta que tengamos, pues mencionarles esta situación de hasta cuánto podríamos esperarlos como estudiantes para que regresaran. Ahora viene el otro detalle, por eso les digo que sí necesitamos una reunión de colegio y la debemos de tener, porque ya no se habla de un formato híbrido de clases, o sea, parte presencial, parte en línea. Si los profesores regresamos ya el día 22, lo que estoy seguro es que al menos todos lo que vamos a preferir es dar las clases de manera presencial. Sí, profesor, yo preguntaba lo de la fecha porque usted nos había comentado que no sería volver de la noche a la mañana. Y para mí, 4 días hábiles es básicamente lo mismo y hasta eso quitaría uno porque los días lunes y miércoles tenemos clases en la tarde con el profesor Cira y para buscar clases, un hospedaje en ese día, pues no es posible. O sea, la Ciudad de México es sumamente grande y tomar clase en la mañana, ir a buscar un hospedaje y de ahí volver a clase en la tarde, no es posible.
Sí, yo les comentaba eso, ¿no? De que en principio no íbamos a hacer un regreso de la noche a la mañana. Obviamente siempre estábamos supeditados a lo que dicta la dirección de aquí. Ajá. Y por eso les menciono, la parte es ahorita lo que ya platiquemos como colegio de profesores, qué vamos a hacer con respecto a estas indicaciones que se están dando, ¿sí? Tanto por la parte del personal, investigadores y personal de apoyo, como la parte que se les tenga que dar de consideración a ustedes, ¿no? Les mencionaba ya desde hace rato estaba esto de un posible regreso. Yo realmente esperaba que iban a dar más tiempo, inclusive la dirección. Se está manifestando muy, muy rápido. Sí entiendo la situación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es presentar esta inquietud en el colegio de profesores y debe ser una decisión colegiada. Una pregunta adicional. Sí. Con esta decisión se habilita lo que usted nos había comentado de las instalaciones del CIMBESTAF. Quiero especificar en el comedor. Sí. De hecho, el comedor ya tiene varios meses funcionando. El comedor aquí dentro del CIMBESTAF ya tiene varios meses funcionando, con comida para llevar y inclusive también con comida para consumir ahí mismo. ¿Sí? Entonces esa parte sí ya la han rehabilitado. Ajá. Y todas las demás instalaciones, pues es el uso que cada área les dé, ¿no? El acceso a los laboratorios. Pero sí se sigue privilegiando el que no haya muchas personas por área, ¿sí? El uso del cubrebocas tiene que ser continuo. Inclusive hablan de que en la menor medida posible se ingieran cosas, bebidas o alimentos dentro de las áreas, ¿no? Solamente en áreas para eso, ¿no? Especificadas. Usar gel, sanitizar las áreas, etcétera. Entonces, en principio es lo que ya está funcionando. Les mencionaba el área de comedor y la cafetería. Tienen meses ya funcionando. Los restaurantes o fonditas que están aquí también cerca de CIMBESTAF igual. Y de la otra parte que me mencionaban, realmente sí era algo que se esperaba que iba a pasar. Inclusive desde que se dio la situación de la pandemia, muchos de sus compañeros que rentaban cerca de aquí y que se esperaba que iba a durar un par de meses si acaso, habían solicitado a sus arrendadores que pues les bajaran la renta, ¿no? Por la situación y que sigan manteniendo el contrato. La verdad hubo mucha negativa, fueron muy pocos los casos en los cuales sí les redujeron la renta. Y en la mayoría de los casos siguieron cobrándoselas. Muchos estudiantes prefirieron perder una parte de dinero y al no respetar ya el contrato, la duración del contrato, o sea, una penalización, pero pues con todo y eso, la penalización era menor a seguir pagando la renta sin utilizar la vivienda. Y pues ahorita que ya se ve que el regreso es inminente, pues obviamente los arrendadores se aprovechan de eso. Generalmente hay bastante oferta en la parte de cuartos, amueblados, igual departamentos pequeños. Muchos compañeros en ocasiones cuando ya se conocen o empiezan a conocerse, pues ya rentan un departamento entre 2 o 3 para prorratear los gastos, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente sí hay oferta de vivienda, sin embargo, sí va a haber un alza ahorita, pues oferta y demanda, ¿no? Desafortunadamente. Aquí en Sinvestap, a la entrada, se ponen muchos anuncios de rentas de departamentos, de cuartos, amueblados, exclusivamente para mujeres, o sea, hay bastante oferta. Entonces sí entiendo que tienen que pues venir a darse una vuelta, tienen que ver obviamente los costos que puedan ustedes afrontar en cuanto a la renta. Yo lo que puedo hacer, les digo, es mencionar en la junta de colegio pues esta inquietud y hasta cuándo podríamos como colegio esperar eh, para ya regresar, al menos en las clases presenciales de nuestros cursos. Sí, muchas Yo, gracias. Bueno, como lo le que estoy comentaba, viendo es que, perdón. Sí, si quieres, Bueno, Ramón. sí, lo que estoy viendo es que pues varios se desocupan a final de mes. Entonces, ajá, sí, o sea, eso sería como una buena opción, como que fuera, eh, porque por ejemplo los que vi que eran más baratos,
al menos tengo que esperarme que se ocupen en el mes. Así a mitad de mes sí es complicado como encontrar un buen precio. Sí, claro, ¿no? Ahorita la parte que dices, regresar el día 22 implica que ahorita contrates algo y como es al menos el mes completo, pues ya va a haber otras opciones, tanto para tomar como para áreas que se liberan, ¿no? De departamentos o cuartos. Sí, 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 sí. Ok. ¿Cuántos de ustedes están en la situación de que van a buscar dónde vivir aquí cerca de Sinvestab? Levanten la manita. A ver, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. No, pues sí es la mayoría. Entonces, para comentarlo en el colegio. Ok. Y permítanme, déjenme bajarle la manita. Ok. ¿Y cuántos de ustedes están en provincia ahorita? Bueno, digamos fuera de aquí, de la Ciudad de México, área metropolitana. Levanten la mano. Ok, 1, 2, 3. Ok. 4. Muy bien. Sí, Digo, sí, para Estado de México mencionar se estas considera como provincia. estadísticas. ¿Perdón? Bueno, es que yo estoy en Ocalpan, en Estado de México, sí son como 3 horas de camino. Sí, sí, sí. Sí, por eso lo preguntaba de alguna manera. Realmente ya hemos tenido casos, inclusive estudiantes que han vivido, no sé, en Tlalpan, zonas así, y que han intentado ir y venir diario. No, es imposible. O sea, para llegar aquí a la clase de las 9, justamente tienen que lidiar con todo el tráfico de la Ciudad de México, de entrada de oficinas y escuelas, y terminan haciendo 3 horas. Entonces, al cabo de un par de semanas ya buscan algo por aquí cerca, porque es realmente imposible considerarlo, ¿no? Pero bueno, les mencionaba estas estadísticas para pues presentarlas en el colegio y pues no hablar nada más con la idea de la inquietud que manifieste uno, sino que sí es algo pues de la mayoría. Y de lo que mencionaba el otro, obviamente ustedes pueden buscar en todas las aplicaciones que hoy en día pueden encontrar, desde Airbnb hasta de estos de tipo de inmobiliarias de renta. Lo que sí yo les sugeriría es antes de rentar, vengan a ver dónde es y visiten no nada más el lugar, sino visiten un poco alrededor del lugar. Como mencionaban por aquí, hay algunos lados que podría verse bien la calle donde esté el cuarto, el departamento, pero si ya caminan 2 o 3 cuadras alrededor, cambia drásticamente, ¿sí? Hay veces que las fotografías son engañosas y les presentan fotografías pues aceptables de una vivienda y ya que se presentan, pues resulta que la vivienda, sí, es un cuartito, pero está en la azotea y son 5 pisos y es una escalerita y además es donde tienen ahí los perros, o sea, realmente sí vean opciones por aquí. Y dense una vuelta para, pues que no sean sorprendidos, que aparte de que sí están caras, pues se vayan a quedar con algo por la prisa o la premura, pues algo que realmente no los va a satisfacer y que ni les va a dar las condiciones para vivir a gusto, que es algo importante. Profesor, usted en su experiencia, ¿cuál es el precio promedio que sus alumnos le han reportado que han pagado? Es que mira, la mayoría de los alumnos, al menos los que yo tengo así, casi no han llegado, bueno, sí alguno. Creo que él en su momento pagó, uno de mis estudiantes, cuando empezó esto de la pandemia, si mal no recuerdo, creo que él estaba pagando 3,500 por un cuartito amueblado. A lo que me comentan es, si ven en el mapa, está un mercado aquí en una de las calles perpendiculares a la entrada del Cinvestav, o sea, la perpendicular a Politécnico. Hay un mercadito eh, de Zacatenco y como 2 calles hacia adentro, según él ahí rentaba un cuartito y pagaba 3,500. Pero realmente era, a lo que me comenta, un cuartito que pues era la cama, una mesita, una silla
y el baño, por ejemplo, era compartido. Esa es otra de las cosas que busquen, ¿no? Si el baño es compartido, si el baño es privado. Y lo que realmente han hecho muchos de los estudiantes de aquí es que ya que se conocen o buscan mejor un departamento. Por ejemplo, rentas de departamentos aquí que puedan quedarse 3 personas, o sea, digo, 2 recámaras y a lo mejor uno pues le toca usar la sala o qué sé yo. La cosa es que se acomodan a veces 3 en departamentos de 2 recámaras, se hacen de alguna manera. Y por ejemplo, esos departamentos alrededor pues andan entre 7,000 pesos, 9,000 pesos. Entonces ya lo que hacen es traen algunos muebles, ¿no? De su casa y pues ya lo van acondicionando. Entonces, se das cuenta de esa manera, pagando 3 personas una renta de 7,000 pesos, inclusive le bajas un poco, ¿no? Te salen 2,500, 3,000 pesos por rateo. Y la idea es que pues ya al menos estás con gente de confianza para compartir los servicios, etcétera. Más o menos es en lo que andan por aquí esas rentas. Sí, muchas gracias. Bueno, A mí aquí me ya gustaría mencionaba agregar un comentario. que ya empezó a buscar. ¿En cuánto andan? A lo mejor estás más actualizada que yo. Sí, a mí bueno, yo Sí, estoy viendo justamente más caro. Ajá. Te digo, muy probablemente ahorita se haya subido. Sí. hemos estado viendo precios entre 15,000, como de 15,000 pesos. Pero de departamentos, ¿no? Sí, sin amueblar y sin servicios. Sí, sí, sí. Sí, más sobre todo los que están aquí muy cerca. Por ejemplo, digo, una zona que sí se cotiza un poquito más es aquí sobre el Politécnico. Hay varias unidades habitacionales. Son departamentos de 3 recámaras. Bueno, voy a quemar a alguien, ¿eh? Bueno, no voy a decir nombres, pero un par de profesores, no, sí, un par de profesores de aquí de la sección y de hecho del Sinvestab, tienen algunos departamentos que rentan aquí cerca. Y yo, por ejemplo, precisamente aquí sobre el Politécnico, una unidad habitacional que estaba muy cerquita, tienen un departamento, ahorita creo que lo tenía rentado con unos estudiantes, es de 3 recámaras y creo que lo estaba dando en 12,000 pesos, sin amoblar. Otro doctor tiene otro departamentito aquí en la parte de atrás de Sinvestab, ese es de 2 recámaras y me parece que él lo estaba rentando en 8,000 pesos. ¿Esa Como parte de dices, sin atrás amoblar, tiene sin acceso al ¿eh? Simvestab? Disculpe, ¿Perdón? ¿la parte de atrás del Simvestab tiene puerta de No, acceso? no, Solo hay no, una no. entrada. Sinvestab oficialmente, tiene 3 accesos. Tiene 2 accesos que están sobre Avenida Politécnico, ¿sí? Y tiene un acceso que está sobre Avenida Ticomán. El acceso que está sobre Avenida Ticomán es exclusivo para proveedores. Entonces ahí ni personal ni estudiantes pueden ingresar. Sobre Ticomán, sobre Politécnico, los 2 accesos que se tienen sí están permitidos tanto para personal como para estudiantes. De hecho, esos 2 accesos tienen entrada con torniquetes para entrada peatonal y también tienen entradas con plumas para vehículos de personal y de estudiantes. El primer acceso está del cruce donde está Politécnico y Ticomán, en el segundo retorno. Y el segundo acceso está yendo en dirección norte de esa misma intersección, está en el tercer retorno. Vale, gracias. Entonces, por ejemplo, ese que les mencionaba que está atrás de Sinvestab, por ejemplo, por eso es, aunque es un departamento más moderno, es más nuevo, pero uno de los inconvenientes es que pues tienes que darle prácticamente media vuelta a todo Sinvestab para poder ingresar, ¿no? Porque en la parte de atrás no hay ingreso. Yo estuve considerando como esa opción de como un departamento, pero lo que vi, por ejemplo, es que tienes que dar, bueno, un depósito al menos. Necesitas un aval, Y necesitas y luego depósito. aval de la Ciudad de México. Y es como, pues si estoy rentando es porque no tengo Sí. dónde vivir, ¿no? Eso también fue lo que vi. Miren, la otra, por ejemplo, justo como acaban de decir, y eso es en todo, ¿no? Normalmente la gente aquí pues se ampara con contratos, obviamente, y siempre en un contrato lo que les van a pedir es un aval que tenga una propiedad en la Ciudad de México. Ni siquiera en cualquier parte del estado, tiene que ser en la Ciudad de México. Vemos quien se compromete, ¿no? En una situación de algún problema.
por eso les mencionaba, la verdad no sé, puedo preguntarle a mis colegas si alguno ahorita tiene algún departamento disponible y los podría poner en contacto con ustedes, porque al ser, esta es una de las ventajas, yo lo que sé cuando son estudiantes, por ejemplo, a menos de nuestra sección, y le han rentado a profesores de aquí, pues de alguna manera se relaja esa parte del aval. Porque al ser estudiantes, pues de alguna manera los tenemos aquí todos los días, ¿no? Pues sí. 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 Ahorita, como todavía no se permite la entrada de personas ajenas, he visto pocos anuncios en el pizarrón que está a la entrada ya dentro de Sinvestar. Donde he visto más anuncios es afuera, pegadas en los postes de una parada de autobuses y base de taxis que está justo en la primera entrada, que les mencionaba la entrada o el acceso 1 de Sinvestar. Ahí es donde luego se ponen muchos anuncios. Los llegué a ver, pero también ya retiraron algunos y muchos ya estaban rentados. Por lo mismo que Sí. decía Cintia, yo creo que pues ahorita estamos como a mitad de semestre del poli. Ujú. Pues, a lo mejor todo ya está ocupado. No, de hecho, fíjate que inclusive Politécnico, bueno, el semestre tiene poquito que inició, ¿eh? Inició precisamente, si mal no recuerdo, creo que en febrero, oficialmente. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí. Pero el regreso oficial, bueno, presencial del Politécnico, les mencionaba que se anunció un regreso parcial precisamente a principios de febrero. Pero no regresaron todas las escuelas, regresaron solamente algunas. Y después, por ahí del 18, 20 de febrero, se dijo, ahora sí regresan todos, ¿no? Todavía por ahí dieron en algunas escuelas, es que eso depende de cada escuela, algo de prórroga, pero en otras fue de que sale, ya se presentan mañana. Lo que me comentaban que en Upita, inclusive sí hubo un poco de enfrentamiento entre estudiantes y pues, las autoridades, porque sí estuvo muy feo, de que ya los querían hacer regresar y precisamente los que están en provincia, que no tienen dónde vivir. Pero eso vino a ser de que ya ahorita, pues muchas de las oportunidades de renta ya estén tomadas, ¿no? Sí, no ponerse en una misma fecha todos de acuerdo, pues Sí, afectaron a los últimos. exactamente. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Pues vamos a buscar. Victoria ya nos hizo el favor de darnos como 30 fotos de letreros, pero pues ya nos dijo que algunos ya ni sirven. Sí, sí, porque, bueno, yo lo que podría hacer igual a la hora de salir, pues ver cuáles están ahí, cuáles se han actualizado, o preguntar entre mis conocidos que tienen departamentos de renta aquí cerca, a ver si alguno tiene disponibilidad que esté por liberársele. Y pues yo Sí, les podría... gracias. Sí. Pero bueno, ya lo que es inminente es que en principio sí ya está el regreso. Profe, y con respecto a la entrada con vehículo, ¿se tiene que hacer un trámite o algo así? No, ya una vez que tienes la credencial, es inmediato, porque ya con la credencial te da acceso tanto peatonal como vehicular, se levanta la pluma sin problema. Mientras no tengan la credencial, el mismo oficio también te permite ingresar. Simplemente ahí lo que hace pues, es trae siempre una copia del oficio. Cuando se manda ese oficio al área de vigilancia, también se les incluye a ustedes una copia, sobre todo el acuse con el sello de que ya lo recibió vigilancia. ¿Sí? Y se les sugiere que ese oficio ustedes traigan una copia, pues para agilizarlo, ¿no? Para que lo puedan mostrar y muchas veces ya inclusive ellos ya no lo cotejan. Si ven que ya tienen el sello de vigilancia, ya no lo cotejan con el que ellos tienen. Si no, pues lo que tienen que hacer es que es un poco más tardado porque dan el nombre y ellos pues empiezan a buscarlos ahí en los oficios que tienen y ya que los encuentran les permiten el acceso. ¿Tenemos que generar cita para tramitar la credencial? ¿O? Eso normalmente lo hace servicios escolares. Una vez que ya ingresan, ¿sí? Que ya están viniendo, inclusive eso es cuando se trabaja de manera normal. Cuando ya ustedes empiezan a tomar los cursos, que ya vienen a las instalaciones, primero entran con ese tipo de oficios. Y ya servicios escolares dice, a ver, tal área
va a venir tal día y en este horario para la toma de foto. O sea, no las hace de manera personal, sino las hace de manera grupal. Entonces ya hay servicios escolares, les avisa cuándo sería la toma de foto para sus credenciales. Vale, muchas gracias. Nada. Normalmente nosotros como colegio, hoy es martes, pues si es la junta la tendríamos el día de mañana y ya el día jueves yo ya les podría dar pues más información sobre la postura del colegio de profesores en cuanto a la reanudación de las clases presenciales. Si va a ser siguiendo este comunicado de que a partir del 22 o si va a haber alguna opción de alguna prórroga. Entonces mañana podríamos saber su respuesta para así pues ir planeando viajes, hoteles. Mañana por la tarde. Eso que sí. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sé que esto además, pues obviamente los pone nerviosos. De mi parte no, gracias. ¿No? Bueno, a ver, permítame, Gracias. déjame ver si, de hecho, si ya llegó el doctor Hugo. No, aún no llega. Para platicar con él y con el doctor Gerardo. Para ver todo esto de la logística. Bueno, entonces, pues yo mañana ya les tendría algo más de información, ya considerando en particular la sección de mecatrónica. Les mencionaba aquí también Simvestab de alguna manera es bastante pues flexible en la idea de que aunque la dirección da obviamente el mandato, ¿sí? Cada área tiene cierto grado de independencia en cómo se implementa, sobre todo en la idea de relajar algunas cosas en beneficio de su comunidad, ¿no? De su propia comunidad. Entonces le digo, sí podría haber una decisión por parte del colegio que pues diera algo de flexibilidad. Lo que sí, sobre todo a los estudiantes, ¿no? El personal, ahí sí, ya no hay nada que hacer, obviamente, nos regimos por un contrato, ¿sí? Pero en el caso de los estudiantes es donde normalmente siempre buscamos pues alternativas que los beneficien de alguna manera. Ok. Bueno, vamos a continuar con la materia. Todavía no termino de calificarles todas las tareas. Como ya son tareas largas, pues ustedes lo vieron, ¿no? Eso del producto hay que ir haciendo todas las evaluaciones. Y aunque obviamente pudieron cotejar el resultado utilizando su Supremica, pues la idea es que sí me dedico a ver que todo el desarrollo sea congruente. Y pues es parte de lo que me toma un poco más de tiempo. Pero en general vamos bien. Vamos a continuar. Bueno, de las partes medulares que habíamos visto, y voy a compartirles esta nuevamente, nada más para subrayar lo que es importante. Esta es la presentación 3A, que es cuando empezamos a ver lo de la idea del control supervisor. Si recuerdan, todo inició con la idea de que esta ecuación que estoy señalando es la prueba de controlabilidad. Eso quiere decir, si tenemos una especificación K, dada por un autómata, dada por un lenguaje, ¿sí? Dada de la representación que tengamos, como el conjunto de palabras, etc. La idea es que si ya tenemos una especificación K, ¿sí? Si probamos esta ecuación y se satisface, entonces esa especificación decimos que es controlable, ¿sí? Con respecto a nuestra planta G. Y controlable quiere decir que podemos implementar solamente esas palabras que deseamos, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad de deshabilitar o bloquear aquellos eventos que son controlables. Y veíamos cuál era la implicación de por qué hacíamos esta prueba en la idea de que siempre algo que termine con un evento no controlable, si no es parte de lo que queremos permitir, nos va a meter gol y obviamente se nos va a pasar. Y si pertenece al lenguaje generado, pues ya no tenemos manera de bloquearlo y pues nos viola la especificación que deseamos. Si recuerdan, también habíamos mencionado y no lo habíamos aprovechado, otra propiedad que era esta.
Si tenemos dos lenguajes o dos autómatas, ¿sí? Uno dado por K y el otro por L, la idea es que decimos que el lenguaje K es cerrado por el lenguaje L, si se satisface que al probar la intersección entre la cerradura de prefijos de K interceptado con el lenguaje L, si la intersección es exactamente igual a nuestro lenguaje K, decimos que entonces es cerrado por el lenguaje. ¿Por qué son importantes estas dos propiedades? Porque la idea es que podemos demostrar que si una especificación dada es controlable con respecto a la planta y además es cerrada por el lenguaje, entonces decimos que podemos garantizar que existe un control supervisor y que además por ser cerrado por el lenguaje va a ser no bloqueante. Es decir, siempre nos va a garantizar que vamos a llegar a estados de salida. ¿Sí? Entonces, si combinamos estas dos propiedades, controlabilidad y cerradura por el lenguaje marcado, entonces pues estamos del otro lado y podemos garantizar la existencia de un control supervisor. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a seguir corroborando el día de hoy y por eso es que lo quise mencionar. Déjenme compartir la que sigue. Que ya habíamos visto. Para seguir con especificaciones. Entonces, con lo que acabamos de recordar ahorita, ¿sí? Pues la idea es que ya podemos probar entonces si la especificación o el comportamiento deseado que le queremos forzar a la planta, lo podemos forzar en realidad. Primero que nada, pues que sea controlable, y si además es cerrado por el lenguaje marcado, pues va a ser no bloqueante porque nos va a llevar a estados de salida. Y lo que veamos, bueno, ¿y qué ocurre cuando resulta que no se satisface que el lenguaje sea cerrado por el lenguaje marcado, ¿sí? O la especificación? Entonces resulta que en esos casos o podemos optar por obtener lo que le llamamos el supremo controlable, que es irle mochando, irle quitando cosas a mi especificación hasta quedarme con algo que sí es controlable, o bien, ¿qué es lo más pequeño que yo le tengo que aumentar a esa especificación para llegar a algo que sí sea controlable? Y eso le llamamos el ínfimo controlable. Ahora, lo interesante es, bueno, si queremos que estos dos, sea el supremo o bien sea el ínfimo controlable, pues queremos que satisfagan las propiedades de no bloqueante más controlabilidad, pues obviamente tenemos que deben de satisfacer nuestras dos condiciones simultáneamente. De ahí que parte de la obtención del supremo controlable es precisamente, por un lado, satisfacer la controlabilidad y la otra es probar la parte de que mi especificación sea cerrada por el lenguaje marcado de nuestra planta. Y además tenemos la otra propiedad que veíamos, que la idea es que si tenemos muchas especificaciones, ¿sí?, que son controlables en la planta, entonces sabemos per se que la unión de ellas va a ser controlable, no así la intersección, ¿sí? Y entonces, pues precisamente el supremo controlable, la idea es que lo podemos relacionar como la unión, ¿sí?, de especificaciones que sí son controlables y el máximo conjunto de esas especificaciones deseadas, pues va a ser lo que vamos a considerar como el supremo controlable, ¿sí? Entonces, pues precisamente habíamos visto que la unión preserva la controlabilidad, sin embargo, la intersección no preserva la controlabilidad. Y habíamos hecho un ejemplito muy sencillo, que era este que teníamos aquí. Y pues habíamos visto que precisamente la unión de estas dos especificaciones, siendo controlable cada una de ellas, era controlable, sin embargo, la intersección no lo era, ¿sí? Y por otro lado, pues al hacer ciertas pruebas, veíamos que esta propiedad que es conflictividad, veíamos que estos dos lenguajes son conflictivos entre sí. Entonces, lo que ahorita les mencionaba es la idea de que el supremo controlable, pues la idea es que lo que podemos probar es lo siguiente. Vamos a probar la intersección entre la especificación y el lenguaje marcado, ¿sí? Y se debe de satisfacer que el supremo controlable, que es este conjunto, ¿sí?, sea cerrado por el lenguaje marcado. Si esto se satisface, entonces el control supervisor existe y esta especificación precisamente es el supremo controlable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la idea es que, por un lado, vemos el lenguaje generado por mi especificación, vemos el lenguaje marcado en la planta y vemos cuál es la intersección. La idea es que el supremo controlable va a estar definido en este conjunto de la intersección.
Cualquier cosa que esté fuera de esta intersección no va a ser controlable en la planta, ¿sí? Y además va a ser bloqueante. De ahí que por eso tenemos estos teoremas que vemos a continuación. La idea es si tenemos nuestra especificación E, que es un subconjunto igual a la cerradura de Kleene de nuestro alfabeto, y vemos que esta especificación es cerrada por el lenguaje marcado, entonces tenemos que la especificación K va a ser el supremo del conjunto de las uniones de las especificaciones de la intersección, perdón, entre la especificación y el lenguaje marcado, que sí sean controlables, ¿sí? Si además tenemos por hipótesis que esta especificación es diferente al conjunto vacío, entonces existe un control supervisor no bloqueante. Y además, por las propiedades del lazo cerrado de nuestro sistema, tenemos que el paralelo o el producto síncrono entre nuestra planta y la especificación o el supervisor S, pues va a ser su lenguaje marcado, va a ser precisamente la especificación que nosotros estamos determinando como el supremo controlable. Entonces habíamos visto que ya con estos conceptos, pues una parte importante es, bueno, ¿y cómo diseñamos la especificación deseada? ¿O cuál va a ser la especificación deseada? Siempre nos la van a dar, nosotros la proponemos, y lo que veamos es que tenemos ambas situaciones. Si la especificación deseada es una subtraza o una parte del lenguaje generado por la planta, pues obviamente empezamos de la planta y le empezamos a quitar aquello que no deseamos, ¿sí? Otra manera es realmente diseñar una especificación desde cero que trate de satisfacer algún enunciado de alguna restricción o alguna condición que queramos forzar en la planta, ¿sí? Permítanme un minuto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Oh, sí. Bien, aquí en clase. ¿Qué pasó? Dime. Sí. ¿Es muy urgente? Ajá. Ajá. Ah, ok. Mira, si me das chance, te llamo ahorita terminando la clase, ¿te parece? Ok. ¿O tú tienes clase después? No, ¿verdad? Hoy tiene Lalo. Sale. Ok. Sale, te rezo la llamada. Va. Listo. Una disculpa al doctor Carlos, le digo que ya empezó todo el mundo con... ¿Y cómo le vamos a hacer para que regresen nuestros estudiantes? Entonces ya hoy empieza el caos. Ok. Bueno, entonces, ¿se recuerdan la idea ya de lo que veíamos también en esas presentaciones? Era cómo interpretamos el lazo cerrado. La idea es que por un lado tenemos la planta y por otro lado tenemos el control supervisor. El control supervisor, ojo, este es el que obtenemos a partir de la especificación deseada que nosotros queremos forzar en el sistema. Si la especificación deseada, la que todo el tiempo hemos denotado como K, es completamente controlable y además es no bloqueante, entonces justamente esa especificación es exactamente igual a mi control supervisor. Si esta especificación resulta que no es controlable o no es cerrada por el lenguaje marcado, es decir, me puede llevar a estados no marcados, entonces lo que hacemos es obtenemos el supremo controlable de esta especificación y ese va a ser mi control supervisor, ¿sí? Entonces el control supervisor, al final de cuentas, nuevamente, o podemos verlo como un conjunto de palabras, que son las que se van a forzar en el sistema, como un autómata o bien como una expresión regular, que son completamente equivalentes. Y lo que va a hacer este supervisor es que precisamente ve cuál es la palabra que se ha ejecutado hasta ese momento en mi planta y a partir de ella va a generarnos lo que conocemos como el patrón de control, es decir, el conjunto de eventos que no se deshabilitan. Obviamente siempre los eventos no controlables, más aquellos eventos controlables que no me causan problema porque están permitidos dentro de mi especificación, ¿sí? Digamos que, bueno, otro problema es si además de la controlabilidad tomamos en cuenta la observabilidad de los eventos, pues entonces resulta que, aunque en la planta se ejecute una traza S, resulta que por la
situación de la no observabilidad de eventos, en realidad nosotros lo que podemos ver es una cadena, que es una proyección de la palabra S o de la traza S, donde se han removido esos eventos no observables. Entonces, a partir de esta traza, pues es lo que vamos a poder, ¿sí?, ver para diseñar nuestra especificación. Y entonces la especificación pues va a tener un detalle, que si tenemos dos palabras diferentes, S1 y S2, que se han ejecutado en la planta, pero resulta que sus proyecciones son iguales, pues entonces obviamente nuestro supervisor va a tener la misma reacción o el mismo patrón de control, aunque hayan sido dos palabras completamente diferentes. ¿Sí? Si juntamos un poquito ya todo lo que hemos venido viendo, pues precisamente viene un detalle. Una cosa es, yo tengo mi planta, ¿sale? Esa ya está dada, es un torno, un centro de manufactura, lo que ustedes gusten, ¿sí? Esa obviamente, si ya me la dan, yo ya no le puedo mover nada. Y ya tengo mi alfabeto dividido como la parte controlable con lo no controlable, y además también tengo mi parte observable con mi parte no observable, ¿sí? Entonces, ¿cómo diseñamos el supervisor? Bueno, pues para empezar, a la hora que diseñamos ¿sí?, el supervisor o la especificación, pues no podemos tomar en cuenta eventos que no sean observables, porque no vamos a tener manera de detectarlos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos primero? A nuestra planta, lo que le hacemos es obtener el observador, para quedarnos con una planta equivalente, pero la cual sí es completamente observable. Sobre esa planta equivalente que es completamente observable, pues es sobre la que vamos a diseñar precisamente tanto la especificación como el control supervisor. ¿Sí siguen la idea? Sí. Si recuerdan, si lo relacionan esto con sistemas lineales, cuando vieron en variables de estado, si teníamos una planta que iba a tener estados no observables y además también estados no controlables, entonces lo que hacemos precisamente, al menos en sistemas lineales, es que diseñamos un observador y diseñamos un controlador. Y la idea es que podemos ponerlos en paralelo a trabajar en el control de la planta original. Y eso se debe a principio de linealidad y de separación que tenemos en sistemas lineales, ¿sí? Es la misma idea aquí. Simplemente es para ir cazando todo lo que tenemos y porque pues lo que revisamos de la parte de los observadores, porque la parte de las proyecciones, y entonces a partir de donde diseñamos este sistema. En lo que vamos a ver de aquí en adelante, en realidad, los ejemplos que vamos ahorita, ya no nos vamos a meter con el observador, ya vimos cómo se diseña un observador, ¿sí? Ahorita nos vamos a enfocar en la parte del diseño del supervisor. Simplemente ya está el detalle. Si mi planta tiene eventos no observables, pues lo primero que hacemos es obtener el equivalente completamente observable, y sobre esa es la que vamos a poder trabajar. ¿Sí? Muy bien. Ok. Y entonces, bueno, veamos algunas como ejemplos. ¿Sí? Pues, ¿cuáles son las especificaciones más comunes que tenemos en el caso de nuestros autómatas? ¿Se recuerdan? Una de ellas es lo primero, pues identificar estados ilegales. Y lo que les mencionaba, esto se basa en que de la planta que yo tengo, del comportamiento que tengo por mi lenguaje de la planta, pues veo si hay algunos estados que son ilegales o que están prohibidos o que por alguna restricción yo no quiero que llegue la planta a ellos. Remuevo de mi modelo de la planta esos estados y todas las transiciones, y con lo que me quedo, esa va a ser la especificación. Y entonces pruebo si esa especificación es completamente controlable en mi sistema y es además no bloqueante. Si eso lo cumple, entonces ya tengo mi control supervisor. Si no, entonces pues lo que voy a obtener es o el supremo controlable o el ínfimo controlable, para tener algo que sí va a ser controlable y bien definido en nuestra planta, ¿sale? Otra situación es que, bueno, en ocasiones queremos dividir estados, ¿sí? ¿Para qué? Pues para identificar sobre todo, por ejemplo, que se haya dado una secuencia en un cierto orden en el sistema. Entonces, para eso, igualmente nos basamos en el autómata de la planta original, vemos cuáles son los estados que nos interesan dividir, ¿sí? Para caracterizar. Pueden ser partes de cadenas que estén prohibidas, ¿sí?, o ilegales,
o puede ser porque queremos cancelar alguna secuencia en algún cierto orden. Entonces, para eso nos sirve dividir estados, ¿sí? Si nosotros queremos hacer alternancia de eventos, pues lo más fácil es hacer un lazo con esos eventos, ¿sí?, que queremos que se repitan en un ciclo. Y aquí es donde venía en el ejemplo que veíamos de las dos plantitas, ¿sí?, que si nosotros queremos hacer una alternancia, lo que hacemos es meter otro autómata, por ejemplo en este caso el buffer, que nos sirve a la vez como un elemento de acoplamiento, pero que además nos va a dar el comportamiento específico o deseado que queremos en la planta. Entonces, por eso este ejemplo es con respecto a la alternancia, pues normalmente qué alternancia o qué eventos queremos que se alternen dentro de lo que sí queremos permitir, y para incluir el alfabeto completo y que de esa manera tanto el producto síncrono completo o el producto cruz como el paralelo tengan el mismo comportamiento deseado, pues metemos autolazos con el resto de los eventos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo metemos así y lo que consideramos es el producto síncrono paralelo, pues lo que va a hacer es que todas estas ocurrencias de eventos que no están definidos en mi alternancia, los va a permitir en la planta. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos que queremos alternar ciertos eventos o forzar cierta secuencia, pues lo que hacemos es meter una especificación, bueno, y una cierta secuencia independiente de la planta. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es un autómata de la máquina 1, de la máquina 2. Si nosotros hacíamos su comportamiento combinado, obviamente ahí podríamos ver cuando hay bloqueos, quitar estados, pero aquí lo que queremos hacer es una alternancia entre un evento y otro. Por ejemplo, llenar la pieza en el buffer y sacar la pieza antes de poder meter la otra, ¿no? Que era este ejemplo de aquí. O bien que si mi máquina se descomponía o ambas, pues obviamente primero teníamos que reparar la máquina 2 antes de poner a operar la máquina 1, ¿sí? Entonces ese tipo de alternancias. Entonces son ejemplos, ¿sí? ¿Alguien tenía alguna duda? ¿No? No. Simplemente son algunos ejemplos de las especificaciones deseadas más comunes que se llegan a utilizar, y ahorita vamos a ver precisamente otros ejemplitos. A manera de ejemplo, sobre todo de estos dos casos, estados ilegales y estados que se dividen, vamos a ver ahorita un ejemplo muy sencillo. Les mencionaba, en el caso de estados ilegales, en el ejemplo del hombre, el lobo, la oveja o la calabaza, ¿sí?, pues tenemos que es muy fácil identificar cuáles son los estados prohibidos en los cuales alguno de los miembros del juego pues se come al otro, ¿no? Entonces, si recuerdan, habíamos visto, sobre todo en Supremica lo pueden checar, que ya viene cargado los autómatas de cada uno de los elementos del juego. Después, al hacer el producto síncrono, ¿sí?, se podían identificar cuáles eran los estados bloqueantes, ¿sí?, o prohibidos, y al eliminar esos estados, el autómata que nos quedábamos, que sería el autómata con las soluciones viables al problema, que es el que tenían que identificar en la tarea, pues esa iba a ser la especificación deseada, ¿sí? Ahora, al considerar qué eventos son controlables o no controlables, lo que íbamos a ver es si esa especificación iba a poder ser forzada o no en el sistema. Ahora piensen ustedes en el ejemplo este del hombre, lobo y la oveja y la calabaza. Los eventos que teníamos, si recuerdan, era que el hombre viajara solo en el bote, que el hombre viajara con la oveja, el hombre viajara con la calabaza, o el hombre viajara con el lobo. ¿Ustedes piensan que esos eventos son controlables o son no controlables? Controlables. Si se dan cuenta, son completamente controlables porque al final de cuentas el hombre tiene todo el poder de decidir qué va a transportar, qué va a subir al bote. Entonces, como son todos los eventos controlables, pues resulta claro que la especificación que obtendríamos, que era el autómata con las soluciones posibles que encontraron en la tarea, pues va a ser completamente controlable en el sistema y por lo tanto eso califica como el control supervisor. Si nosotros hacemos el paralelo entre esa especificación que encontraron en la tarea con la planta, pues van a ver que el comportamiento combinado es justamente ese comportamiento que da las soluciones del sistema, ¿sí?
simplemente como un ejemplo. Otro ejemplo que van a hacer, que van a completar después como tarea, es en el ejemplo del gato y el ratón. Si recuerdan, en el juego del gato y el ratón, la idea es que obviamente estados que nos dijeran que el gato y el ratón están compartiendo la misma habitación, pues deben ser prohibidos, ¿sí? Entonces, ya cuando se caracterice qué eventos, al ver todo el autómata del comportamiento del gato y el ratón, se identifican cuáles son esos estados prohibidos, ¿sí? Que sería el comportamiento ilegal, o lo que llamamos el comportamiento ilegal, ¿sí? Y entonces eso lo tratamos de forzar como una especificación. Y ya ahí viendo qué eventos son controlables y cuáles no controlables, vemos qué es lo más que le podemos forzar al sistema. ¿De acuerdo? Bueno, en este ejemplo vienen las dos situaciones, pero primero que nada, este es para el diseño de una especificación. Más adelante vamos a probar la situación de la controlabilidad. Es un ejemplo muy, muy sencillo. La idea es, imaginemos que originalmente tenemos una base de datos concurrentes que tiene dos transacciones básicas. Una transacción básica es dada por T1 y T2. ¿Esto cómo se ve? Pues la idea es que tenemos un autómata T1. Se dan cuenta que es lo que tenemos como alfabeto. En T1 tenemos su alfabeto va a ser A1 y B1. ¿Sale? Esta es la palabra que nos permite ese autómata. Entonces, ¿qué nos dice? Pues tenemos nuestro estado inicial. De aquí podemos salir con A1. Y de aquí seguimos con B1 y llegamos a un estado de salida. Y mi autómata T2 tiene su alfabeto, que es A2, B2, ¿sí? Y entonces la planta lo que hace es que para mandar un dato o hacer una comunicación en esta base de datos concurrentes, la idea es que se tiene el producto paralelo, que en este caso es igual al producto cruz. Es igual porque se dan cuenta, no, nada más es el paralelo. Porque nuestros alfabetos son completamente diferentes. No tenemos ninguna intersección. Entonces, el producto paralelo de ambos autómatas, lo que me da es la planta. Entonces, se dan cuenta en la planta, a partir de mi estado inicial 0, obviamente yo puedo salir por eventos A1 A2, que puede representarme lo que quieran, es decir, un envío del dato o una lectura o una escritura. Eso no nos importa ahorita, simplemente es el comportamiento general. Entonces, yo puedo salir por A1 A2. Después, por ejemplo, ¿qué me dice? Pues puedes seguirle con B1, B o A2, si vemos esta línea, etc. Entonces me da todas las posibles combinaciones, ¿sí? De mis eventos. Y en particular, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me interesa que se aplique una especificación? Por ejemplo, bueno, aunque podemos ver que se dan todas las combinaciones, me interesaría, por ejemplo, que mi especificación, voy a ponerla, yo podría desear una especificación que diga, bueno, ¿sabes qué? Me interesa ver si mi especificación A1, A2, B1, B2 puede ser forzada, ¿sí? O cualquier otra, o una combinación de ellas, ¿sí? A partir de las que podamos ver en nuestro lenguaje generado. En particular, vamos a considerar esta situación. Imaginemos que tenemos cadenas que pueden ser admisibles y la regla para decir que son admisibles es si A1 precede a A2, debe satisfacerse que B1 esté antes de B2. Entonces quiere decir que tenemos estados prohibidos en la planta. Si nos regresamos a esta especificación, a esta planta, perdón, voy a poner aquí. ¿Cuál es el lenguaje generado? De hecho, el lenguaje marcado generado por la planta. ¿Se dan cuenta? Si salimos por esta rama de aquí arriba, ¿quién tendríamos? A1, B1, A2, B2. Es decir, ya hicimos esta secuencia. ¿Qué otra palabra o opción tenemos? Pues tenemos A1, A1, A2, ¿sí? Que es venirnos por aquí. Y luego aquí podemos tener B1, B2
o bien podemos tener A1, A2, B2, B1. ¿Sale? Entonces ya tenemos este camino y tenemos este camino. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora las otras opciones. Podemos salir con A2, seguir con A1, y luego nos podemos venir con B1 y luego con B2. Tenemos A2, A1, B2, B1, que es esta salida de aquí, esta salida de aquí. Y después, ¿cuál nos faltaría? A2, B2, A1 y B1. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si vemos de acuerdo a la regla que acabamos de decir, dice, si A1 está antes de A2, debe de ser porque B1 está antes de B2. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí A1 dentro de la secuencia está antes de A2, pero B1 está antes de B2. Entonces, es una secuencia que sí se permite. Vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí. Fíjense. A1 está antes de A2. ¿Sí lo ven? Pero fíjense, B2 está antes de B1. Entonces, esta secuencia debería ser una secuencia ¿qué? Prohibida. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es el camino o la ruta que nos da esa secuencia. Voy a borrar esta parte de aquí. Se dan cuenta, esta ya la identificamos como prohibida, que nos dice A1, A2, o sea, venimos aquí, seguimos por A2, seguimos por aquí y seguimos por acá. Pero vemos que en el estado 4 en realidad pues hay una secuencia que sí es permitida, que es A2, A1, B1, B2, pero esta secuencia en particular no lo es. Entonces esto implica que de alguna manera debemos de llevar un control que nos diga o que nos permita saber qué estados ya se han ejecutado para poder cancelar el resto de la palabra o prohibirla, ¿sí?, que no nos interesa. Entonces, una manera de hacerlo, pues es precisamente primero, a partir de la planta, vemos que este estado que es el común, lo podemos dividir en dos. Si recuerdan, ¿por qué podemos dividirlo? Porque de alguna manera estamos preservando el lenguaje generado, ¿sí?, a partir de la planta, pero lo que nos interesa ahorita es poder dividir e identificar esos dos estados y sobre todo esa combinación prohibida. Entonces, a partir de la planta vemos ese estado problema, primero lo separamos y se dan cuenta, al separarlo precisamente estamos identificando o rompiendo esa secuencia que estaba prohibida y entonces tenemos nuestra especificación. ¿Por qué aquí no recurrimos a la idea de estados prohibidos? Porque se dan cuenta, si nosotros eliminamos completamente este estado, ¿sí?, además de la cadena prohibida, estamos quitando otras cadenas que eran las que pasaban por el estado 4. ¿Sí? ¿Checan esa parte? Sí. Sí. Entonces, la idea de prohibir estados aquí, que es uno de los métodos para diseño de especificaciones, no nos funciona. Pero si lo que queremos hacer es separar las secuencias para ver cuál es la que nos está causando el problema, podemos utilizar la técnica de dividir estados. Se dan cuenta, si nosotros dividimos el estado, vemos que el lenguaje de mi especificación, el lenguaje marcado de la especificación. Entonces solo hay una cadena no deseada. Así es. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, bueno, lo que nos dice la regla es, si A1 precede a 2, sí, solo sí es porque B1 precede a B2. La otra situación no tenemos problema. Entonces, aquí A1, B1 está antes, A1 está antes de A2, pero porque B1, B2, entonces es válida. Aquí A1 está antes de A2, sí. B1 está antes de B2, sí. Entonces es válida. A2 y A1. A2 está antes de A1, ¿sí? Pero dice, serán válidas si A1 está antes de A2, solamente si B1 está antes de B2. Como esta no rompe la primera parte de la regla, no hay problema y está permitida. Aquí nuevamente A2 está antes de A1,
Entonces, no hay problema porque son de las que están permitidas. Y A2 está antes de A1, no hay problema, están permitidas. Ok, gracias. De nada. Entonces, si se dan cuenta, si comparamos cuál es el lenguaje marcado, generado en esta especificación, pues tenemos nuevamente A1, B1, A2, B2. Tenemos A1, A2, B1, B2. Luego, por la otra rama, ahora tenemos A2, A1, B2, B1. Y tenemos A2, B2, A1, B1. ¿Sí? Entonces acá teníamos ¿cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos 4 palabras. ¿Cuál es la otra que se está cancelando? Ah, esta de acá. A1, A2, B2, B1. Porque en esta está antes, ¿ya? Luego aquí. Se cancela porque se pierde el estado, ¿no? Exactamente, porque se pierde el estado. Sí. Entonces, la idea es que al menos ya vimos cuál es la cadena que no, bueno, primero que nada, el estado que nos daba el problema. Hacemos la idea de la división de estados. ¿Sí? Vemos cuál es el lenguaje marcado. Si este lenguaje ya es el que deseamos, pues probamos si esta especificación puede ser forzada o no en la planta. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues conocer cuál es el conjunto de eventos controlables y no controlables. En cuenta, ahorita simplemente es el diseño. Ahora, por ejemplo, puede ser otra situación. ¿Sabes qué? Solamente me interesan las cadenas donde A1 esté antes de A2. Entonces, a partir de esta especificación, ¿sí? Pues podemos ya remover toda esta parte. O a partir de la planta podemos igual diseñar una especificación que me cumpla con lo que yo deseo. No solamente es ver el autómata, es decir, no nos quedamos con el grafo, sino hay que ver cuál es el lenguaje marcado que nos está generando para ver si realmente está haciendo o no lo que deseamos. ¿Sí? Una manera es hacer, por ejemplo, como en este caso, el paralelo de mi especificación con la planta y ver si ya lo que obtengo es lo que yo deseo y entonces ver si esta especificación sí es completamente controlable en el sistema o no. Para empezar, si este producto paralelo no me deja con el lenguaje que yo deseo, ya veo si le quiero aumentar algo a mi especificación que ahorita yo estoy diseñando, tengo completamente la libertad, o le tengo que quitar algo. ¿Sí? Inclusive, si vemos esta especificación y decimos, bueno, ok, esta especificación ya me satisface, las palabras que me genera las puedo permitir en mi planta, ¿sí? Podemos ver si existe alguna reducción o no. ¿Por qué les menciono esto? Porque, si recuerdan ustedes, en Supremica, por ejemplo, como ya combina los diferentes métodos, aunque ustedes a veces le piden solamente el supervisor, como cuando era la idea del observador, ya hacía reducciones para tener el autómata canónico o el autómata mínimo de la representación. Por ejemplo, aquí si lo que nos interesaba era precisamente cancelar esa secuencia, resulta que esta especificación, inclusive podríamos reducirla más, ¿sí? Y por eso es que normalmente un supervisor o el supervisor lo que busca implementar es el mismo lenguaje, es decir, el lenguaje deseado o admisible. Entonces, si nosotros vemos el autómata anterior y, por ejemplo, todos los estados los volvemos marcados, si recuerdan, cuando hacemos el paralelo, la idea es que, o el supervisor inclusive, el que un estado sea marcado o no, es decir, la parte bloqueante o no bloqueante, va a depender de la planta, no en sí del supervisor. Por eso es que es muy común que en el control supervisor todos los estados los volvamos marcados para preservar la admisibilidad en el caso de la planta. Si nosotros vemos desde el punto de vista del lenguaje y de que lo que queremos deshabilitar o es esta situación de los estados 4 y 9 de separarlos, pues podemos ver que los estados 2, 5, 6, 7 y 8 son equivalentes. Y entonces podemos reducir nuestra especificación a esta que tenemos aquí. ¿Se dan cuenta? Este autolazo de acá, que aunque no está en la planta, porque esto implicaría al final de cuentas múltiples repeticiones de A1, B1, A2, B2, cuando nosotros hagamos el paralelo del supervisor con la planta, pensemos que ahorita es completamente controlable, como en la planta no tenemos autolazos, es decir, solamente estas palabras,
pues entonces nunca vamos a tener ya después esta implicación del autolazo en el paralelo. Solamente es para tener una especificación menos restrictiva, ¿sí? Y además que sea mínima en la idea del número de estados que tenemos para representar el sistema. ¿Qué es lo que nos está haciendo esta especificación? ¿Se dan cuenta? Pues lo que veíamos es que los primeros elementos de las secuencias eran los que decían si iba a ser o no válida. ¿Sí? De hecho, los 3 primeros eventos de la secuencia. Entonces, lo que está haciendo esto es realmente enfocarse solamente en los 3 primeros términos de la secuencia. Si A1 está antes de A2, pues lo que tenemos que ver es, o lo que se va a permitir es que B1 esté antes de B2. Si A1 está antes de B1, pues la idea es que también es una cadena que nos permite considerarla. ¿Por qué? Por la rama en la que nos fuimos. Solamente lo que se puede ejecutar en la planta, y lo mismo tenemos por el lado de abajo. Entonces, diseñar las especificaciones ahí sí es mucho de la experiencia que tiene el que va a diseñar el control. Pero les digo, mucha de la parte que te puede ayudar es que te puedes basar en el comportamiento o en el autómata de la planta para ver qué es lo que le puedes ir quitando o cómo manipular ese autómata para diseñar tu especificación. ¿Sí? ¿Este autómata se llama también especificación como el de la lámina anterior? Exactamente. De hecho, déjame ver. Este subíndice, lo que nos dice, si recuerdan, cuando veíamos la A era de admisible, es decir, buscar uno que fuera no bloqueante, ¿sí? O el comportamiento legal admisible que tenemos en el sistema. ¿Por qué ahorita digo que es una especificación? Porque hasta que no consideremos la propiedad de controlabilidad de los eventos, no podemos saber si es un control supervisor. Ok, y otra duda más. Sí. Se deseaba que cierto tipo de cadenas fueran admisibles y se perdieron en el proceso una. En la especificación no nos importa perder palabras que sí eran admisibles. Por ejemplo, aquí lo que dice es solamente vamos a tener esta restricción. Si esta restricción se cumple, entonces ya estamos del otro lado. No nos está diciendo que preservemos todas las palabras. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Luego depende mucho del enunciado. Por ejemplo, otro enunciado podría ser, solamente me interesa cadenas donde A1 esté antes de A2. Entonces, por ejemplo, eso me quitaría toda esta parte de acá. Inclusive si vemos en la planta y decimos, bueno, solamente me interesan cadenas donde A1 esté antes de A2. Déjenme borrar toda esta parte. Si te das cuenta bien lo mismo. Si decimos, bueno, solamente me interesan cadenas donde A1 esté antes de A2. Entonces, ¿qué rama me queda? Me queda esta rama de aquí y me queda esta rama de acá. Pero si yo, por ejemplo, me pongo a eliminar estados, entonces digo, es que el estado 3 hace que me viole, porque A2 va a ir antes de A1. Si yo quito este estado y, por ejemplo, veo con qué me quedo, veo si esa ya es una especificación válida y lo que sigue es probar si es controlable o no. Pensemos en, siempre después se aplica la accesibilidad. Si yo, por ejemplo, digo, me interesa que A1 esté antes de A2. Entonces, quito este estado y después todas las transiciones asociadas con él. Entonces, quito este y se me va esta transición, esta de aquí. Este estado 6, si se dan cuenta, se vuelve no admisible. Lo quito y las transiciones asociadas con él. ¿Sí? Sí. Y entonces me quedo con esta parte de aquí. Si te das cuenta, esto inclusive me está permitiendo la otra cadena. A1, A2, B2 y B1. Porque aquí no me interesa en qué orden vaya B2 y B1. Mi enunciado es ahora, A1 tiene que ir antes de A2. Sí. Si yo, por ejemplo, considero este autómata, si te das cuenta, está teniendo una cadena de más que si yo parto de esta otra especificación y me quedo solamente con esta rama de arriba. Sí, gracias. De nada. Por eso es importante probar las dos cosas. Una, que el paralelo de mi planta, ¿sí?, con la especificación de así sea el comportamiento que quiero, y ahora probar si es controlable o no. ¿Sí? Para ver que precisamente no esté quitando o dejando cadenas que no sean comportamiento deseado. Ahorita vamos a ver, de hecho, un ejemplito de eso. Ahorita es diseño de
especificaciones. Ya cuando metemos la parte del supervisor, es ver si esta especificación es completamente controlable o no. ¿Sí? Por ejemplo, otra técnica, que esta sí es muy socorrida, y van a ver que es muy parecida al identificador de un código, es qué pasa si yo quiero eliminar cadenas que tengan una subtraza, una subpalabra, una combinación de eventos prohibida. Entonces, esta nos permite identificar trazas ilegales en un comportamiento. Por alguna razón, yo quiero eliminar en particular esa traza. ¿Se dan cuenta? Puede ser lo mismo de aquí. Yo veo y digo, bueno, una traza que es la que evidentemente me cancela o me está violando esta restricción es esta traza de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la puedo prohibir? Pues en lugar de basarme en la planta y diseñar una especificación con la técnica de división de estados, puedo irme por la técnica de diseñar un identificador de trazas prohibidas. ¿Cómo diseñamos este identificador de trazas prohibidas? Pues la idea es, consideramos que la palabra S, F, es la que yo quiero eliminar. Voy a poner el puntero. Entonces, esta es la palabra que yo quiero eliminar, ¿sí? En la planta, es decir, no quiero que se ejecuten. Entonces, vemos o numeramos sus eventos desde sigma 1 hasta sigma n. Obviamente está definido entre la cerradura de Kleene del alfabeto, ¿sí? Entonces, la idea es que queremos diseñar un autómata que es una especificación, vamos a decir HSpec, donde obviamente vamos a tener el conjunto de estados, el alfabeto, mi tabla de transiciones, mi estado inicial y mi conjunto de estados marcados. ¿Se dan cuenta? El conjunto de estados que tengo, lo que me dice es que todos mis estados van a ser marcados. ¿Para qué? Para no meterme en problemas con que vaya a indefinir un estado que es marcado en la planta y lo vaya a indefinir como marcado en el paralelo, ¿sí? Cuando yo diseñe mi especificación. ¿Cómo definimos el conjunto de estados? Pues la idea es que mi conjunto de estados va a tener todos los prefijos, ¿sí?, de mi palabra prohibida, excepto la palabra prohibida. Entonces, ¿qué tenemos primero? Pues obviamente el elemento vacío, después sigma 1, sigma 1, sigma 2, y así, hasta sigma 1, concatenado hasta sigma a la n-1, es decir, el penúltimo evento de mi cadena prohibida. ¿Sale? Es decir, tenemos todos los prefijos de SF. Entonces, ¿cómo vamos a definir mi tabla de transiciones? Vamos a construirla en dos pasos. Primero que nada, para la concatenación de los eventos, si yo tengo mi palabra sigma 1 hasta sigma i y la concateno con el evento sigma i más 1, pues entonces me voy a ir a la palabra completa de la concatenación de los eventos sigma. ¿Esto para quién? Para i igual a 0 hasta n-2. Entonces, se dan cuenta, aquí lo que estoy construyendo es el camino recto. Déjenme ponerlo acá. O el camino directo, mejor dicho. Imaginemos que tenemos una palabra de 3 eventos prohibidos. O como la que teníamos hace ratito. Ah, pues yo identifiqué que quiero cancelar. ¿Cómo se llamaba esta palabra? A1, A2. A1, A2. B2, B1. ¿Sale? Ah, pues entonces, mi conjunto de estados, ¿qué me dice que sería? Todos los prefijos, evento vacío, luego A1, A1, A2, A1, A2, B2. Quedándome hasta el penúltimo de los eventos. Entonces, en esta parte de este paso, lo que va a hacer es que consideramos mi conjunto de estados. Este sería el evento vacío. Aquí tendríamos A1, A1, A2, A1, A2, B2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que vamos a hacer en esta tabla de transiciones es, mi estado inicial va a ser el evento vacío, ¿sí? El del evento vacío. Entonces me dice, ok, si yo tengo el evento vacío y lo concateno con el primer evento de mi palabra A1, entonces tengo este camino. Luego con A2, y luego con B2. ¿Sí? Ese es el paso 2.1. Estoy concatenando los eventos de la palabra prohibida. Y después lo que vamos a hacer
en la siguiente parte de la tabla de transiciones es que vamos a generar una tabla de transiciones completa para cada uno de los estados, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues la idea es que vamos a considerar todos los estados, excepto el penúltimo. Y en el caso del penúltimo, lo que vamos a hacer es considerar que en el alfabeto vamos a remover el evento sigma n, que es el último evento de la parte que queremos prohibir, ¿sí? Es decir, es el evento ilegal de nuestro estado. Entonces, lo que vamos a hacer es, si estamos en el estado de sigma 1 hasta sigma i, vamos a concatenarlo con eventos gamma, donde gamma pertenece a nuestro alfabeto, y lo que vamos a hacer es, la salida de esta transición va a ser el sufijo más largo de mi estado o de mi concatenación de esta palabra. Ojo, si se dan cuenta es el sufijo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos en mi estado, el evento vacío. ¿Qué me dice? Ok, estoy en mi estado de evento vacío. Y lo tengo que concatenar con eventos de gamma. Si recuerdan en este ejemplo, pues nuestro alfabeto completo, ¿quién es? Es A1, A2, B1, B2. ¿Sale? Entonces, pues tengo que concatenar. A1 ya lo tengo concatenado y me llevó a mi estado 2. Entonces tengo que ver qué pasa concatenado con A2, concatenado con B1, B2. Por ejemplo, al concatenar esto lo que hacemos es construimos la palabra, pues obviamente esto nos va a dar A2. ¿Sí? Ahora, para saber cuál va a ser pero no esta es la palabra, esta de aquí. Para ver a qué estado nos vamos a ir, lo que empezamos a ver es los sufijos. Si recuerdan por sufijos, ¿cuál es el conjunto de sufijos de esta palabra que es en este momento es A2? Por sufijos es por la derecha. Entonces tenemos tanto el evento vacío como A2. Ajá. Y de este conjunto, ¿cuál de estos elementos sí lo tenemos definido en nuestros estados? ¿A2 está en nuestro conjunto de estados? No. ¿Quién está? El evento vacío. Entonces quiere decir que con A2 vamos a tener un autolazo aquí. Y si vemos con B2 y con B1 va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, para un estado que sí sería diferente. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con mi estado A1, A2. Si, por ejemplo, nosotros nos preguntamos si estoy en mi estado A1, A2, ¿sí? Tengo que ver qué ocurre con los elementos de mi alfabeto. En este caso, como ya tenemos salida con el estado B2, tengo que preguntarme, por ejemplo, para A1, para A2 y para B1. Entonces, vamos a hacerlo ahorita para 1, nada más para ejemplificar. ¿Qué pasa si yo concateno A1, A2 con A1? ¿Sí? Esta es la palabra que formo para hacer mi prueba. ¿Quién es su conjunto de sufijos? Lo voy a poner acá. La palabra A1, A2, A1 como sufijos, ¿quién me entrega? Me entrega obviamente el evento vacío. Luego, primer evento por A1. la derecha. A1. Luego, A2, A1. y finalmente A1, A2, A1. De este conjunto que acabo de generar, vamos a ver cuál es la combinación más larga que corresponda a uno de los estados de mi sistema. Entonces, por ejemplo, obviamente A1, A2, A1 no lo tenemos en los estados. ¿Qué pasa con A2, A1? ¿Lo tenemos en alguno de los estados? Tampoco. Tampoco. ¿Pero qué pasa con A1? Sí. ¿Sí? Entonces se da cuenta de lo que me dice, ok, si estoy en mi estado A1, A2 y ocurre el evento A1, te vas a ir a este estado. Entonces, quiere decir que me voy a venir aquí con A1. Y recuerdan que esto es muy parecido a cuando diseñábamos un automata identificador de código. Sí.
Entonces, justamente cuando diseñamos un identificador de código, lo que veíamos era cuál era la combinación más larga, ¿sí?, de eventos que tuviéramos ahí. Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo completo. Nada más es para ir viendo. ¿Sí? En el caso anterior de Epsilon se hizo solamente para 2, pero se tenía que hacer igual para todo el alfabeto. Exactamente. Y A eso se salían las refiere fechas, con ¿no? que es completa, es para todos los eventos. Ahorita nada más era para clarificar unos puntos para que nos dé tiempo de revisar el ejercicio. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, nuestro estado inicial va a ser el del evento vacío. Y lo que tenemos es que el lenguaje de la especificación que tenemos va a ser exactamente igual a su lenguaje marcado. Eso porque todos los estados son marcados. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el lenguaje de la planta completa simplemente removiendo la cadena prohibida. Entonces, mi especificación, ¿cómo la vamos a obtener? La especificación final, pues del producto cruz entre este autómata que acabamos de generar con la planta. ¿Sí? Inclusive podemos tener muchas subtrazas, diseñamos una especificación para cada una de ellas y hacemos el producto combinado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplito. Precisamente vamos a considerar que tenemos la palabra, bueno, el alfabeto A, B, C, D. Ajá. Y queremos prohibir la siguiente cadena, precisamente la que tiene en secuencia A, B, C y D. ¿Sí? Entonces queremos generar una especificación para prohibir esta palabra. ¿Se dan cuenta? El diseño de la especificación que prohíbe una cadena es independiente inclusive de la planta. ¿Sí? Lo único que toma en cuenta es todo el alfabeto que está definido en la planta. Entonces queremos esta especificación. ¿Cómo la generamos? Bueno, pues lo que nos dice es tu palabra prohibida o la que quieres cancelar es A, B, C y D. Entonces nuestro conjunto de estados va a ser todos los prefijos de la cadena sin tomar en cuenta el último evento. Entonces pues vamos a tener el evento vacío, A, AB y ABC. Vamos a numerar los estados para facilitar el análisis. Entonces mi estado 1 es el evento vacío, mi estado 2 es el que tiene A, mi estado 3 es AB y mi estado 4 es AB y C. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué nos dice? La segunda parte. Para los estados, bueno, para ir desde 0, 1, 2, vamos a definir nuestra tabla de transiciones. Que sería esta de aquí. Déjame borrar todo esto. Eso nada más fue para ir ejemplificando cómo se verían algunos de los pasos. Ahorita ya lo vamos a hacer bien para este ejemplo. Entonces, mi primer paso, que fue el 1, fue definir mi conjunto de estados. Ese ya lo hicimos aquí. Mi segundo paso tiene dos subpasos. El 2.1 es para las combinaciones de eventos, ¿sí?, concatenados con un nuevo evento de los de la cadena prohibida, te van a dar la transición al siguiente estado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si estamos en el evento A, es decir, mi estado 2, y ocurre el evento B, me voy a ir hacia quién? Hacia AB. ¿Y esto quién es? Pues es mi estado 3. Si estoy en mi estado 3, que por eventos implica AB, y lo concateno con C, ¿quién me va a dar? ABC, y esto me va a decir que me voy a mi estado 4. Para el primero, si estoy en mi estado que corresponde al evento vacío, ¿sí?, pues de mi palabra prohibida es A. Si ocurre A, hacia aquí me voy a ir. De mi estado 1 me voy a ir hacia mi estado 2. Ese ya aquí lo tenemos. Entonces, ahora viene la parte que me preguntaban. Tenemos que completar la lista de transiciones tomando todos los eventos del alfabeto. Entonces, si estoy en mi evento vacío y ocurre A, concateno estos dos eventos y hacia quién me voy. Pues me daría como la palabra A. ¿Y A qué estado corresponde? Pues corresponde a mi estado 2. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque en un momento dado podemos omitir este paso y simplemente dedicarnos a cada estado, concatenarlo
con los eventos y ver cuál es el sufijo más grande que encontramos. Y pues vamos a ver que el sufijo más grande, cuando pertenece a la concatenación de la palabra prohibida, pues va a ser el sufijo más largo. Entonces, se puede dar en uno mismo. Ahora fíjense, ¿qué pasa si concateno mi evento vacío, que es el estado 1, con B? Pues me va a dar B. Pero resulta que B no está en mi conjunto de estados. Es decir, si yo saco su conjunto de sufijos, ¿cómo se ven los sufijos de mi palabra B? Pues va a ser el evento vacío y va a ser B. El estado más grande o la palabra más grande que yo encuentro que corresponde con mis estados, pues es el evento vacío. Entonces me dice, me voy a ir al estado 1. ¿Qué ocurre cuando concateno el evento vacío con C? Pues nuevamente tengo el evento C. ¿Quién es el conjunto de sufijos? Pues tenemos evento vacío, aquí lo voy poniendo, evento vacío y C. El elemento más grande es el evento vacío, por lo tanto, se me regresa a mi estado 1, concateno evento vacío con D. El conjunto de sufijos, pues me queda evento vacío y D. Obviamente, el estado más largo correspondiente, pues va a ser el elemento vacío. Pues tengo esa parte. Vamos a ver qué pasa con nosotros. Cuando yo estoy en mi estado ahora 1, que implica que se ha ejecutado el evento A, pues voy a concatenar A con los 4 elementos de mi alfabeto. Entonces voy a tener ¿qué palabras? A, A B, A C y A D. Vamos a ver ahora el conjunto de sufijos. Lo voy a poner aquí. El conjunto de sufijos de esta palabra, ¿quién es? Evento vacío, A y AA. ¿Sí siguieron la idea? Sí. Ahora, de estos 3 elementos vamos a ver el elemento más largo que yo sí tenga definido en mi conjunto de estados. Entonces se dan cuenta, regreso acá y AA pues no está, que sería empezar por los más largos, entonces este no está. Pero resulta que el evento A sí está, y obviamente el evento, cualquier evento tiene una longitud más grande que el evento vacío por definición. Entonces, este elemento es el que me va a definir a qué estado me voy, y ese estado, en términos de numeración, es el estado número 2. ¿Sí? ¿Checaron la idea? Ahora fíjense para el siguiente, este lo pudimos haber definido en el paso 2A o 2.1, o lo podemos definir también aquí. Vamos a ver, si yo concateno mi evento A con el evento B, porque estoy en mi estado 1, ¿qué palabra me da? AB. ¿Cómo se ve el conjunto de sufijos aquí? Pues recuerdan, el evento vacío. Luego, por la derecha, B, y luego ¿quién? AB. Como nosotros estamos tratando de encontrar el sufijo más largo, pues obviamente vamos a empezar por los elementos que tengamos por la derecha. Entonces vamos a ver, AB está definido en mi conjunto de estados. Sí. B no está definido y además es de menor longitud, y el elemento vacío sí está definido, es el estado 1, pero es de menor longitud. Entonces el evento o la concatenación más larga, el sufijo más largo, ¿quién es? AB. Y AB corresponde a qué estado? A mi estado número 3. Entonces, esta es la transición que voy a tener. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Vamos con la siguiente. Concateno ahora A con C. Entonces, su conjunto de sufijos, ¿quién va a ser? Pues el evento vacío. Luego voy a tener C y luego AC. AC, que es el más largo, no está en mi conjunto de estados. C tampoco está en mi conjunto de estados. El único que está en mi conjunto de estados, ¿quién es? El evento vacío. Por lo tanto, se va a ir a mi estado 1. Y en el caso de AD, pues tengo el elemento vacío, tengo D y tengo AD. Y nuevamente, el más largo es el elemento vacío. Vamos con el siguiente. Mi siguiente estado es el estado número 3. Perdón. Y es porque ya llevo ejecutada la palabra AB. Si recuerdan, eso es lo que me representa aquí. Déjenme borrar. Ahora estamos en mi estado 3. Lo concateno con los 4 eventos de mi alfabeto A, B, C y D. ¿De acuerdo? Vamos a poner la pluma. Entonces, de esta palabra que me origina, que sería ABA, ¿quién es su conjunto de sufijos? Fíjense, tenemos el evento vacío, luego por la derecha, A, BA y ABA.
Obviamente empezamos por el de mayor longitud, pero resulta que la combinación ABA no se corresponde con ninguno de estos eventos. Luego, BA tampoco. El que sí se corresponde es A y épsilon. Es decir, esos sí están definidos en mi conjunto de estados, pero el de mayor longitud, pues es el elemento A, por lo tanto nos dice, si estamos en tu estado 3 y va a ocurrir el elemento A, al estado que te vas a mover es al estado 2. ¿Sí, señor, la idea? Sí. Vamos con la que sigue. ABB, pues tenemos el evento vacío, tenemos B, BB y ABB. El elemento más largo es el elemento vacío, que sí encontramos en mi conjunto de estados. Fíjense aquí nuevamente esta, ABC. ¿Quiénes sus prefijos? Pues tenemos elemento vacío, luego C, luego BC y ABC. Y si vemos ABC, corresponde con el estado 4. Entonces, aquí tenemos esto. Por eso les decía que el paso 2A o 2.1, como estaba en el método, lo podemos obviar y pues hacer nuestra prueba para todos los estados con los eventos y ver cuál es el sufijo más largo que se corresponde. Para este de acá, pues es evidente, tenemos el evento vacío, tenemos D, BD y ABD. Y el elemento más largo, pues es el elemento vacío. Y de acuerdo a lo que nos dice la regla, para el último estado, se dan cuenta aquí, se completa la tabla de transición para todo el alfabeto, ¿sí? Excepto para el último de tus estados, en el cual vas a considerar el alfabeto, pero removiendo el último evento de tu traza que quieres prohibir, ¿sí? Es precisamente la combinación que queremos cancelar. Entonces, como en este caso es D, esta la vamos a indefinir, porque es la cadena ilegal. Entonces, vamos a ver qué ocurre con los otros 3 eventos de mi alfabeto. Cuando yo concateno con ABCA, ¿cómo se ve su conjunto de sufijos? Pues voy a tener el evento vacío, luego A, CA, BCA, ABCA. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El elemento más largo que yo tengo es A y corresponde con el estado número 2. Para los otros, ¿qué pasa con esta cadena? Pues tengo evento vacío, tengo B, CB, BCB y ABCB. Entonces, el elemento más largo corresponde con el elemento vacío y es mi estado 1. Luego para este otro tengo E, tengo B. Perdón, aquí debe ser C. C, CB, B, CC y ABCC. Y tenemos el elemento más largo, es este de aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo toda mi tabla de transiciones. Mi estado inicial es el estado 1, que se corresponde con el elemento vacío. Si ya lo ponemos como un autómata, este es nuestro autómata que nos ayuda a identificar la cadena prohibida. Si pensamos, por ejemplo, imaginemos el caso más sencillo. Tengo un estado de salida y aquí voy a tener un autolazo con A, B, C y D. Esta es mi planta. ¿Qué me está haciendo esta planta? ¿Se dan cuenta? Esta planta me genera su lenguaje. Es toda la cerradura de prefijos de mi alfabeto. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, cualquier combinación. Si nosotros ahora hacemos, a esta vamos a llamarle precisamente el H de la especificación. Mi HA va a ser la planta, ¿sí?, en paralelo con mi especificación. Y precisamente lo que va a hacer es que me puede permitir cualquier cosa. Si recuerdan, se van a ir ejecutando al mismo tiempo. Es decir, yo estoy aquí, me va a dar estados. Cuando la cadena llegue y, por ejemplo, lleve la secuencia ABC, lo que va a hacer es que en la planta ya no me va a permitir que ocurra el evento D. Puede ocurrir cualquiera, A, puede ocurrir B, C, etcétera, y voy a tener transiciones válidas, pero nunca me va a dejar que yo salga con D. Por lo tanto, me está prohibiendo que se ejecute mi cadena prohibida, que es precisamente A, B, C y D. ¿Sí? ¿Checan la idea?
Ahora, este es el diseño de la especificación. Falta ver si es posible forzarla o no en la planta y eso va a depender de la controlabilidad. Si, por ejemplo, todo mi alfabeto es controlable, pues obviamente la puedo forzar. Si, por ejemplo, mi evento D fuera no controlable, pues no tengo ya manera, porque en el momento en el que llegue a cualquier estado que siga la D, me va a meter gol. Entonces ya ahí ya va a depender de qué eventos son controlables y no controlables para ver si esta especificación la podemos o no forzar en mi sistema. ¿Sí siguieron la idea del diseño? Se dan cuenta, es muy parecida a un identificador de código, pero precisamente lo que hacemos es una indefinición para el último evento del sistema. Cuando queríamos identificar un código de manera positiva, pues lo que teníamos era otro estado aquí, que precisamente era el que íbamos a definir solamente como de salida y todos los demás iban a ser no de salida. Entonces, esta es otra de los métodos muy socorridos para el diseño de cadenas. Ok. Podemos tener muchas especificaciones para una misma planta y la idea es que el paralelo de ellas pues nos van a dar el lenguaje admisible, ¿sí? Entonces, si tomamos muchas especificaciones, pues uno puede obtener el lenguaje admisible. Vemos si ese lenguaje admisible es controlable. Si, por ejemplo, cada uno de ellos es controlable per se y la combinación es la unión, pues vamos a tener que la unión de todos ellos va a ser controlable, ¿sí? Por las definiciones que vimos. Si lo que tenemos es la intersección entre ellas como combinación, pues de entrada sabemos que no va a ser controlable y tendríamos que probar la siguiente cosa. Se tiene la propiedad de que si la intersección de los lenguajes o los lenguajes en sí son no conflictivos, entonces la intersección de los lenguajes sí va a ser controlable en el sistema. Y lo que ya les había venido resaltando en varios ejemplos. ¿Cómo vamos a saber si optamos por la composición paralela o bien por el producto cruz? Si recuerdan, en la composición paralela lo que teníamos era que el alfabeto resultante iba a ser la unión del alfabeto A con el alfabeto del autómata B. Mientras que en el producto síncrono completo resultaba que su alfabeto resultante iba a ser la intersección. Por lo tanto, este era más restrictivo. Pero si teníamos que los dos alfabetos son iguales, pues entonces tenemos que los dos productos son iguales. ¿Sí? Da lo mismo. Pero ¿cómo saber entonces cuándo optamos entre uno y el otro? Pues precisamente depende de esos eventos que en un momento dado no estén definidos, por ejemplo, en nuestra especificación. Si las cadenas que esa indefinición van a permitir, las podemos tolerar en nuestro lazo cerrado, en nuestro sistema cerrado, pues entonces con el producto paralelo es suficiente. Pero si realmente las queremos cancelar, entonces nos vamos por el producto cruz. ¿Cómo forzamos un producto cruz? ¿Sí? Pues si recuerdan, la idea era haciendo que los alfabetos fueran completos y completamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues definimos con un pozo, un estado pozo, un autolazo, que lo que nos ayude es a integrar todos los elementos del alfabeto que en sí no están considerados dentro del lenguaje admisible, y eso lo hacemos pues para forzar el producto cruz completo, ¿sí? Entonces, por eso son estos dos puntos. Si los eventos que aparecen en el lenguaje generado por la planta G, ¿sí?, no están en nuestras especificaciones, pero son irrelevantes para la especificación, entonces nos quedamos con esa especificación sin problema y nos vamos por la paralela, ¿sí? Pero si los eventos que están ausentes en la especificación lo están porque estos no deberían de ocurrir en el comportamiento permitido, entonces la intersección o producto de la operación es adecuada, es decir, esta de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues metemos el autolazo con los eventos del alfabeto que faltarían para así incorporarlos en nuestro alfabeto final. Recuerdan, como en el ejemplo de la máquina 1, máquina 2 y con el buffer. Bueno, esto ya lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver ahora sí, del ejemplo que hace rato veíamos, ¿sí?, ya lo pueden ir adelantando, esta es la especificación que queremos forzar. Y ahora sí vamos a considerar qué parte del alfabeto no es controlable. Por ejemplo, ¿qué pasa si los eventos A2 y B2 son no controlables? ¿Nuestra especificación deseada va a ser controlable o no?
Hacemos la prueba de controlabilidad y vamos a ver que no es controlable. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es, bueno, pues ya vimos que, o vamos a identificar que este prefijo A1, A2 es el que me causa el problema. Entonces, pues de mi especificación, lo remuevo. ¿Sí? Veo qué cadena es la que tiene ese prefijo en particular y lo remuevo. Y ahora digo, ok, y esta nueva especificación que ya le quité una cadena, ¿es controlable? Vamos a ver que aún no lo es. Entonces vamos a ver qué cadena ahora es la que me causa el problema y vemos, ahora, remuevo esa cadena, me quedo con esta subespecificación y por ejemplo vamos a ver que esta sí es controlable. Entonces resulta que esto es lo que va a calificar como el supremo controlable. Es decir, de mi especificación original le voy mochando cosas hasta llegar a algo que sea controlable. Ese conjunto de palabras o especificación que sí es controlable, eso es el supremo controlable. Entonces ya vamos a empezar a ver ejemplos de esto. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, para que si tienen tiempo, pues pueden ir revisando las presentaciones y ahora sí ya vamos a empezar todavía a combinar ya todos los conceptos. Diseño de una especificación, más la parte de controlabilidad y vamos a ver el método para obtener el supremo controlable. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por su tiempo. Entonces, les digo, mañana yo creo que tenemos nuestra reunión de colegio y ya sea mañana en la tarde les mandaría algún correo y si no el jueves en la mañana ya les doy la razón en persona. Bueno, pues Gracias, cuídense, profesor. que estén muy bien. Buena tarde para todos. Bueno, buen mediodía todavía. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Luego.